Vayan a sus confesiones, hermanos. La Confesión Bautista de Londres de 1689. Y vamos a terminar en esta mañana con el capítulo número 21, que nos habla de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Vamos a leer entonces el punto número 3, y una vez que terminemos de estudiar, de meditar en este punto, haremos un resumen de los puntos más importantes que nos enseña este capítulo. Vamos a leer entonces el punto número 3 del capítulo 21, que dice así: aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia, al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, destruyen completamente, por tanto, el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Hemos estado viendo acerca de la libertad cristiana, y en este punto se llega prácticamente a la conclusión de todos los demás puntos que vimos de este capítulo. Dice que aquellos que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado, y esto tiene que ver, hermanos, no con la libertad cristiana, sino con el libertinaje. El libertinaje, el querer tomar nosotros nuestra libertad en Cristo como una manera de hacer lo que nosotros nos plazca. Y esto no es lo que debe de hacer cualquier cristiano. Cualquier cristiano debe de evitar practicar el pecado. Y por lo tanto, la libertad que Dios nos da no es una libertad para que nosotros hagamos o nosotros estemos siempre tratando de obrar de acuerdo a nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia tiene que ver con nuestros deseos pecaminosos, con los deseos de la carne. A veces nosotros creemos que únicamente la concupiscencia tiene que ver con aquellos placeres que tienen que ver con la perversión o ese tipo de cosas. Sin embargo, también la concupiscencia se da cuando nosotros, en lugar de hacer las cosas de Dios, nos dedicamos a satisfacer nuestros propios gustos, nuestros propios deleites. Comenzamos nosotros a dejar las cosas de la iglesia, la lectura de la palabra, todo eso comenzamos a abandonarlo, y esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque es entonces cuando creemos que sí, que no estamos haciendo nada malo, porque no estamos ni metiéndonos en pornografía, en ver cosas sucias, sino que únicamente estamos satisfaciendo nuestros gustos, y creemos que eso no nos va a llevar, no estamos cometiendo ningún pecado hacia Dios. Pero esto lo que nos va llevando nos está llevando de manera muy sutil a apartarnos de la vida cristiana. Poco a poco, alguien que se va únicamente satisfaciendo sus gustos, sus placeres, poco a poco se va retirando de las cosas de Dios. Esto no es nada nuevo. Esto ya siempre ha sido en la Escritura, siempre se nos ha previsto de todo ello. Nosotros ya no deberíamos de vivir en el pecado, y uno de los pecados es apartarse de las cosas de Dios. Dios nos deja claramente especificado en su palabra cuáles son los mandamientos que nosotros debemos de obedecer. Y cuando nosotros venimos a Cristo,
nosotros hemos muerto al pecado, ya nosotros no servimos al pecado. Ya si pecamos es porque nuestra naturaleza así es, pero nosotros debemos estar luchando, no por el contrario, no debemos de estar tomando tan a la ligera las cosas de Dios. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos 6, versículos 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay quienes toman este versículo de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, de una manera de decir, y es cierto lo que les digo, pero de una manera de decir, yo voy a pecar más, o no importa si yo ando en el pecado, porque sé que Dios va a sobreabundar gracia sobre mí. Y eso es un engaño que ellos toman de la misma palabra tergiversada. Y porque yo lo he escuchado, hermanos. Yo lo he escuchado de esa manera, de quienes toman este pretexto de la libertad cristiana para practicar el pecado. Creen ellos que la libertad les da derecho al libertinaje, y no es así lo que nos habla la Escritura. Nosotros no podemos vivir así ya, no podemos nosotros vivir en el libertinaje, porque eso es estar contraviniendo aquella libertad que Cristo nos compró. Cristo nos liberó del pecado, nos liberó de las garras de Satanás, pero nos liberó para que anduviéramos caminando en él. Vayan a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5, 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces lo que nos habla aquí, lo que nos habla la confesión, es que cuando nosotros, bajo el pretexto de la libertad cristiana, nos deleitamos en nuestros placeres, lo que estamos haciendo es estamos desvirtuando o estamos destruyendo completamente el propósito de la libertad cristiana, porque ese no es el propósito de la libertad cristiana. La libertad cristiana, sigue diciendo aquí en la confesión, consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Esa es la verdadera libertad que Cristo nos ha otorgado. Sin embargo, hay muchos que por sus mismas concupiscencias, por sus mismos deseos, se dejan incluso engañar por aquellos que tratan de desviarlos de los propósitos de Dios. Miren cómo dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 18. 18 al 22 dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es lo que trae como consecuencia aquellos que se dejan seducir por las mentiras de los placeres que el mundo ofrece. Una vez fueron llamados, una vez fueron iluminados con el mensaje del Evangelio, pero comienzan a desviarse poco a poco, comienzan a dejar las cosas que algún día les llamaron la atención. Porque pueden ser dos cosas: o esta persona realmente nunca fue transformada en su corazón por el Evangelio, o si fue transformada por el Evangelio, está siendo engañada. En cualquiera de los casos, la vida espiritual, el alma de esta persona está peligrando. Porque va a llegar un momento, como dice aquí, la puerca lavada vuelve al lodo. Y son palabras fuertes del apóstol Pedro, pero es así como la palabra de Dios tiene que hablarnos para que no nos vayamos y no nos desviemos. Dios ama mucho nuestras almas y Él sabe de los peligros que nosotros nos encontramos cuando comenzamos a desviarnos, cuando comenzamos a tomar las cosas de Dios a la ligera. Dentro del mismo pueblo cristiano, de las iglesias, se puede dar aquellas imágenes que representaban en aquellos cuadros medievales donde se veía un camino angostito y subían poquitas personas así para el cielo, y unos caminos anchos llenos de gente divirtiéndose y gozando, pero que iban camino derechito al infierno. Eso se da en el pueblo de Dios también. Eso se da en las iglesias también. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado de que eso no nos ocurra. Es por ello que nosotros debemos de estar constantemente sirviéndole al Señor, que ese sea el objeto de nuestra vida, el estarle sirviendo al Señor. Lucas capítulo 1, versículos 74 y 75. Lucas 1, 74 y 75. Dice: que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días tenemos que servirle a Cristo porque Él es nuestro Señor. Vayan a Romanos capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, 9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y si Cristo es nuestro Señor, nosotros debemos de servirle como lo que es, como nuestro Señor. En Lucas 6:46 les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les mando? Un Señor no puede ser Señor si no hay nadie que esté obedeciéndole. Si no hay alguien que le esté obedeciendo, un Señor no puede ser Señor. Así de que nosotros no podemos hacer a Cristo nuestro Señor y no estarle obedeciendo. Eso no es llamar a Cristo nuestro Señor. De tal manera, hermanos, que este capítulo de la confesión nos habla primeramente, y esto para que quede muy claro en nosotros cómo es la libertad cristiana. La libertad cristiana es que Cristo compró para los creyentes la libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y la maldición de la ley. Esto es lo que Cristo ha comprado con nosotros.
¿Para qué compró Cristo esta libertad? Para que nosotros sirvamos a Dios libremente. Es para lo que compró la libertad. No para que nosotros andemos en la libertad de nuestros deseos, de nuestra manera de pensar, sino para que le sirvamos completamente nosotros a Dios y de esa manera tengamos nosotros un libre acceso a la gracia de Dios. Esa es la libertad de Dios. También, hermanos, tenemos que tomar de este capítulo que únicamente Dios es el Señor de la conciencia y que Él nos ha hecho libres de todas doctrinas, de todos mandamientos, de todos rituales que no tienen nada que ver con la verdadera adoración a Dios. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y es de la manera en que nosotros debemos de estar obedeciendo únicamente a Dios. No debemos de obedecer nosotros palabra de hombre, sino únicamente lo que Dios tiene determinado en su palabra. Y como conclusión, nosotros no debemos de tomar como pretexto la libertad cristiana para el libertinaje. La libertad cristiana es para que nosotros le sirvamos a Cristo como nuestro Señor, porque Él es el Señor de nuestra vida. Bien, hermano.